Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Hermana Cinia, Dios la bendiga, bienvenida. Amén, gracias. Amén. Nos da gusto que esté por acá. No sé si hay alguien más que nos está visitando, pero todos sean bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios ahí en Proverbios, libro de Proverbios en el capítulo 1. Gracias, hermano Ramiro, por esa escuela dominical, muy buena. Gloria a Dios. Amén, hermano. Así sea, gloria a Dios. Proverbios capítulo 1. Vamos a leer solo un versículo, el versículo 7. Dice el hermano Ramiro, tuve mala noche. No, lo que pasa es que aquí como que algo se siente. Creo que sí. Estaba bien nervioso, hermano. Sí, hermano, es que pues, es normal, hermano, es normal. No se sienta solo, no se preocupe. Muy bien, el versículo 7, hermanos, el versículo 7 dice la palabra de Dios ahí, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias le damos por su presencia, Señor, aquí en medio de nosotros, porque usted está aquí, Señor. Gracias le damos, Señor, por la salvación, por esa misericordia que usted ha tenido en nosotros. Gracias le damos, Señor, porque usted ha tenido cuidado de nosotros, nos ha ido enseñando, hemos ido aprendiendo. Ayúdenos, Padre, a ser temerosos de usted, de su palabra, para que podamos obtener esa sabiduría que usted quiere que nosotros tengamos para conducir nuestra vida cada día mejor. Señor, gracias, muchas gracias, gracias por el privilegio que nos da de poder ser cristianos, de ser parte de su iglesia, de ser parte del cuerpo de Cristo, de estar en este momento aquí, Señor, y de compartir su palabra, de escuchar su palabra, de conocerle, Señor, y de tener esa plena seguridad de que si morimos vamos al cielo, si usted viene por la iglesia nos vamos con usted, Señor. Sabemos, Padre, que lo que está pasando, pues usted nos está anunciando, nos está previniendo, Señor, que estemos preparados. Su palabra dice que nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda. Su palabra, Señor, dice que estas cosas anuncian que su regreso está pronto y que usted va a venir, Señor, usted viene. Pero también sabemos, Señor, que va a surgir un ser malévolo, el anticristo, y probablemente él vaya a traer, Señor, eso es lo que su palabra dice, que va a traer paz, una paz, Señor, falsa, ficticia. Pero probablemente sea pronto, eso es lo que yo quería decir, probablemente será pronto la aparición de ese ser. No sabemos cuándo, Señor, eso solo usted lo sabe, pero por todo lo que estamos viendo, Señor, esto nos anuncia y nos dice que estemos preparados, estemos alerta, porque su venida está cerca, Señor, y debemos de anunciar que Cristo viene, estar anunciando y estar santificando nuestra vida cada día más, Señor. Gracias, muchas gracias por su maravilloso amor para con nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, quiero, hermanos, explicar un poquito este pasaje bíblico y voy a usar otros versículos de ahí de Proverbios. Y quiero comenzar diciendo esto: la sabiduría no se adquiere por conocimiento, hermanos. El conocimiento es muy importante y es muy bueno. Hoy estuvimos escuchando cosas buenas en la escuela dominical y cada semana escuchamos, y cada semana que escuchamos la palabra de Dios somos más responsables delante de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Hemos escuchado que no seamos de piedra de tropiezo a las demás personas y eso nos hace responsables delante de Dios. Pero el escucharlo y el adquirir el conocimiento, eso no nos da la sabiduría, hermanos. Eso no nos da la sabiduría. La sabiduría es dada por Dios como un resultado y el resultado es por poner en práctica lo que conocemos, lo que escuchamos,
Conocimiento que Dios nos está dando cuando lo ponemos en práctica. ¿Sí se entendió, hermanos? Amén. La sabiduría no se adquiere por adquirir conocimiento, por estarnos llenando del conocimiento. Eso no es lo que da la sabiduría. La sabiduría es dada por Dios. Dios es el que da la sabiduría. Pero cuando ponemos en práctica lo que aprendemos. Vea lo que dice el versículo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si una persona escucha y sigue y sale igual y sigue igual afuera, no hay temor de Dios. Eso me dice a mí que no tienes temor de Dios o que no tengo yo temor de Dios. Eso me lo dice a mí. Dios me dice a mí, tú no tienes temor de Dios cuando yo escucho y leo y estudio y yo sigo igual. Amén. Tengo en poco lo que aprendo, tengo en poco lo que escucho, lo tiro a la basura. ¿Por qué? Porque no estamos atentos, no nos importa, solamente venimos y escuchamos y aprendemos y wow, me maravillo por lo que aprendo, pero no hay temor de Dios porque no lo pongo en práctica. Si yo no pongo en práctica lo que aprendo, eso me da a entender de que no tengo temor de Dios, no hay temor de Dios. Quiero usar, hermanos, como ejemplo el caso de Eva y la serpiente. Está Eva en el huerto del Edén y Dios puso sus reglas ahí, ¿cierto o no es cierto, hermanos? Amén. Dios puso reglas ahí en el Edén. Dios puso sus reglas. Se las dio a Adán y Adán se las transmitió a su mujer. A ver, hermanos, ¿estamos aquí? Amén. ¿Verdad que sí? Adán le dice a su mujer, esto es lo que Dios me dijo, porque Dios se las da a Adán. Ahora, Adán y Eva ya tenían conocimiento, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque Dios le puso las reglas. Ahora, quiero llevarlos, por favor, hermanos, rápidamente ahí a Génesis. Ahorita vamos a regresar ahí a Proverbios, pero quiero que veamos ahí en Génesis, en el capítulo 2, y luego vamos a ver el 3. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice ahí la palabra de Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre. Estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Amén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, hermanos, Adán le transmite este mensaje a Eva, este conocimiento. Entonces, cuando Eva ya sabe, Eva es responsable. Tiene el conocimiento. Adán es responsable, Eva es responsable, ya lo saben. ¿Quién lo había dicho? Dios. ¿Y quién es el que manda? Dios es el que manda, ¿cierto o no es cierto? Amén. Él es el dueño de nosotros. Él es quien da la orden y nosotros tenemos que ejecutarla. Ahora, ¿el conocimiento les libró de la ruina que les trajo después? No. El conocimiento que ellos tenían no les libró de caer en el pecado, no les libró de la ruina. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le faltó a Eva? Le faltó temor para obedecer a lo que Dios le había dicho a través de Adán. Es lo mismo que sucede hoy en nuestros días, es lo mismo que te va a suceder a ti, es lo mismo que me va a suceder a mí. Si yo no lo pongo en práctica, pues es que me valió un chicle, me valió como un comino y sigo igual. Pero estás siendo responsable delante de Dios. Me estoy explicando, hermanos. Somos responsables delante de Dios porque ya tenemos el conocimiento. No somos inocentes, no somos ignorantes. Y dice la palabra de Dios que Dios no te va a tener por inocente porque ya tienes el conocimiento, ya tengo el conocimiento, tenemos el conocimiento. El problema será si lo pongo en práctica o no lo pongo en práctica. Ahí es donde está el problema. Ahora, el conocimiento, hermanos, es el peldaño
que me lleva a la práctica. El conocimiento es buenísimo y es muy importante porque es el escalón que me va a llevar a la práctica, pero para llevarlo a la práctica necesito tener temor de Dios. Entonces yo tengo que, Señor, por favor, dame ese temor hacia ti. Que tu palabra para mí sea muy importante, porque muchas veces, hermanos, no sé, es importante. Amén. No es importante. Mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste en la mañana y te levantaste para leer la palabra de Dios? Para tener comunión con Dios, para orar, para tener una buena relación con Dios y leíste la palabra de Dios y sentiste que Dios te habló a través de ella. ¿Cuándo fue la última vez que lo haces? ¿Lo haces todos los días, todas las mañanas o todas las tardes o todas las noches cuando tienes tiempo? ¿Por qué no lo hacemos? Mira, Jesucristo dijo, y yo lo he dicho muchas veces aquí, el Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué Dios o por qué el Señor Jesucristo, Él es Dios, por supuesto, por qué dijo no solo de pan? Porque Él sabe que nos gusta el pan y comemos pan. Y nos alimentamos de pan, pues dice, no solo de pan viva el hombre, sino también de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo vamos a tener temor de Dios si no conocemos su palabra? El conocimiento es el peldaño que me lleva al temor, porque si le creo, digo, esto dice Dios, y yo estoy mal delante de Dios, porque lo que yo escuché hoy en la mañana a través de la escuela dominical, digo, bueno, esto y esto y esto, pues aquí hay que arreglar cuentas, hay que ponernos a cuentas delante de Dios. Y somos responsables, adquirimos una responsabilidad, pero no para que salga de la puerta de aquí, ya se me olvidó y ahora sí, un ratito de emoción y de listo y ya, y seguir igual. Cuidado, hermanos, no juguemos con esto. Amén. Mira, no sabemos cuándo el Señor venga, pero de que viene, viene. Y muy pronto estaremos delante de su trono, delante de ese ser todopoderoso que a Daniel, al apóstol Juan, se le debilitaron los pies y cayó como muerto cuando lo vio. ¿Cómo, hermanos, cuando nos paremos nosotros delante de su trono para rendir cuentas, cómo nos vamos a ver ahí? Debemos de estar con temor de Él desde aquí, desde este momento. Temor y temblor. Es su palabra. Esto no es un juego, es la palabra de Dios, hermanos. Amén. A ver, sí. A veces, hermano, mira, ofendemos, insultamos, menospreciamos. No nos importa si me congrego, si no me congrego, si me conecto en la internet o no me conecto pudiendo. Me da igual, no me importa. Menosprecio al hermano, menosprecio al pastor, menosprecio la reunión, me vale un chicle, no me importa. ¿Por qué? Porque yo me siento absoluto. Yo no necesito de este, del otro, de nadie, yo acá nomás yo. Hermano, cuidado, hermano. Amén. Cuidado, no juguemos. Cuidado. El conocimiento no le libró a Eva ni a Adán del problema. Fíjate lo que dice un proverbio. No lo busque. Sigamos ahí en Génesis. Dice, el temor de Jehová es manantial de vida. Proverbio 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida. ¿Cuál es el propósito del temor de Jehová, de esa manantial de vida? Algo que te está dando la vida, algo que te da vida. Dice, para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbio 14:27. Ese temor hacia Dios, hacia Jehová, hacia su palabra, es lo que me da la vida. Porque eso me lleva a apartarme de los lazos de la muerte. El temor. Cuando yo escuché, hermano, la palabra de Dios, desde que
Yo me estaba metiendo en problemas con el Señor porque no diezmaba. No voy a hablar de los diezmos, pero yo dije, no, pues, oye, borracho y esto y lo otro y lo también ladrón, ¿no? Ajá, ¿cierto? Dije, no. Y eso lo predicó una persona que ya está con el Señor. Fue cuando nosotros nos congregamos con el pastor William Ortega. Y yo en ese tiempo, hermanos, yo todavía tomaba. Pero ahí estaba ya, ¿verdad? En el umbral de la puerta, si entro o no entro, ahí estoy. Que sí, que no, que sí. Hasta que gracias a Dios, Dios tuvo misericordia de mí. Pero desde ese momento yo escuché que se llamaba Rufo, creo que se llamaba el pastor. Él habló mucho de eso, de que si no diezma la persona es un ladrón. Y yo dije, ladrón. Yo le estoy robando a Dios le estoy robando, soy ladrón. Amén. Dije, no, pues borracho y también ladrón. ¿Y a Dios? No, dije, pues sigo de borracho, pero yo voy a dar mi diezmo. La cerveza no la dejo porque me gusta mucho, pero voy a dar el diezmo y comencé a dar el diezmo. Amén. Y después Dios tuvo misericordia de mí, pero a lo que voy, hermanos, que me dio temor. Sentí temor. Y así sucesivamente. Me di cuenta que causa de lo que yo hacía, de lo que yo practicaba, iba directamente al infierno. Me voy a ir al infierno. Yo no quiero ir al infierno, Señor. Por favor, sálvame. Yo no puedo cambiar. Por favor, Señor, ayúdame. No puedo dejar los vicios, no puedo dejar de hacer aquello o esto o lo otro. Señor, por favor, ayúdame, cámbiame porque yo no quiero ir al infierno. Amén. Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia. Pero tuve temor. Se necesita el temor. No fue porque escuché. No, eso no me salva. Tuve temor. Dije, Señor, sálvame, ayúdame. En Proverbios 15:33 dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. O sea que el temor de Jehová es una enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. O sea que, hermanos, tenemos que humillarnos. Pero el orgullo, la soberbia, ¿y yo por qué? Me acuerdo también una vez escuché yo al pastor que dijo que el que tenía que mandar en mi hogar era el Señor. Y yo dije, no, aquí mando yo. Y yo pues era un inconverso. En ese tiempo pues, yo estuve 2 años, 4 meses asistiendo a la iglesia y seguía igual de empedernido, ¿eh? Duro como una piedra. Y en una de las predicaciones dijo que el Señor Jesucristo tenía que ser el que mandaba en el hogar de nosotros, tenía que ser la cabeza ahí en ese hogar. Y yo dije, no, en mi casa mando yo. Aquí nomás mis chicharrones truenan, ¿verdad? La soberbia, hermano, el orgullo. Y hay gente en la iglesia todavía que son cristianos y siguen con ese mismo orgullo trepado en su cabeza, en su mente. Y no, ¿y por qué? ¿Y yo por qué? Hermanos, un día vamos a estar delante de la presencia del Señor. Si no hay temor, hermanos, es que no hay humildad. Y de nada me sirve tener el conocimiento, de nada me sirve estar aprende y acumulando conocimiento y aprendizaje y venir. Si no hay temor de Dios, de nada me sirve. Fíjate ahí en Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra de Dios que viene Satanás a tentar a Eva. Y Eva sabía que no, pues Dios dijo que no debemos de comer de esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque morimos si comemos de esto. Pero versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, está bueno. ¿Por qué Dios dijo que no comiéramos si está bueno para comer? Y eso es lo que decimos. ¿Por qué Dios prohíbe esto? Está bueno para disfrutarlo.
¿Por qué? O sea, ¿por qué? No entiendo. ¿Por qué? Bueno, pues Eva no entendía tampoco. Eva no entendió. El diablo la engañó. Y dice, pues está bueno para comer. Y dice, y que era agradable a los ojos. Así como todo lo que se ve afuera, agradable a los ojos, es bueno. Lo puedo hacer, yo tengo la libertad para hacerlo, sí. Y es bueno, es agradable. Y luego otra cosa dice, y árbol codiciable para alcanzar, ¿qué dice? Sabiduría. La sabiduría, oiga. Y sin tener temor de Dios. Pues con el puro conocimiento, con que aprenda está bueno, ¿verdad? Con que me aprenda versículos de memoria, con eso está bueno. Y sin tener temor, sin ponerlos en práctica, y seguir con la misma vanidad y con el mismo orgullo. Así no funciona Dios, hermanos. No, eso no es así. Eva fue tentada así como somos nosotros. Todos, tú y yo y tú, somos tentados por Satanás. Para que hagamos las cosas que a Dios no agradan, para que desobedezcamos a Dios, para que andemos con orgullo, con altivez, con altanería, sin querernos someter, sin querernos sujetar. Qué tremendo, hermano. Y Eva dice, bueno, esto está bueno para comer, es agradable a los ojos, y con esto voy a alcanzar sabiduría. Pero nosotros sabemos que eso no fue así. ¿Qué pasó con Eva, con Adán? Les vino tremenda desgracia. Una desgracia que abarcó a toda la humanidad, ¿cierto? Amén. Hermanos, mira, nuestro pecado alcanza a los que están cerca de nosotros, Amén. por nuestro ejemplo. Eso es así, hermano, eso es así. A veces puede ser que no sea culpa, a veces sí, a veces no. Pero de que afecta, afecta. Porque a veces, hermanos, se ve todo lo contrario, y a veces hay padres rebeldes, hijos obedientes, y bueno, eso es una cosa, ¿verdad? Un misterio. Pero de que mi desobediencia a Dios o los problemas en el matrimonio, si la mujer es desobediente o si el hombre, como sea, eso va a traer consecuencias a los hijos. Amén. Eso va a repercutir en los hijos, porque si mi papá es así o mi mamá es así, pues yo, ¿por qué no? Si mi papá es un insujeto, si mi papá es un así, o nada más es el puro domingo y el resto de la semana, mira, pum, pum, o sea, viviendo como si nada, como que Dios no existe, pues eso es lo que los hijos están viendo. Así es. Y queremos, ¿verdad? Que no, usted va a obedecer, va a hacerlo así, usted, ¿verdad? Va a ser, pero bien consagrado. Pero si el ejemplo que yo le estoy dando no es ese, ¿cómo voy a esperar yo eso? Entonces, hermanos, hay consecuencias. ¿Qué pasó con Adán y con Eva? Fueron echados para afuera del huerto. Les vino tremenda desgracia. ¿Y qué pasa con Caín? Ahora veamos a Abel. Era una persona muy entregada, muy amoroso de Dios, muy humilde, pero Caín, pum, lo mata. Y todo eso fue, pues, dolor para sus padres, un dolor horrible. Ahorita lo leemos ahí, lo platicamos, lo compartimos, como sea, lo sabemos, pero a ellos les dolió, ¿no? Ellos sufrieron horriblemente. ¿Usted cree que Eva no sufrió horriblemente por la muerte de Abel? Adán. Eran seres humanos igual que tú, igual que yo. Y hubo una tremenda desgracia. Ahora, hermanos, estas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Amén. Para que nosotros no codiciemos cosas malas. Y están escritas para que nosotros las leamos para amonestarnos a nosotros, para que nosotros
no caigamos en esos mismos errores, en la trampa de Satanás. ¿Me estoy explicando? Amén. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para ti y para mí, como ejemplos para nosotros. Y están escritas para que nosotros las veamos, para amonestarnos, hermano, para que no caigamos en la misma trampa de Satanás. Satanás está suelto y trae millones de demonios, que son los que andan como avispas en nuestra cabeza, en nuestra mente, alrededor, tratando de buscar, de sacarnos, a ver cómo nos llena del engaño, del orgullo, de la vanidad, para que seamos desobedientes a Dios, para que pongamos poca atención a la palabra de Dios, para que lo que escuchamos aquí en media hora ya se nos salió y de nada nos sirvió. Y aunque lo atesoremos en la mente, si no lo ponemos en práctica, igual de nada nos sirve. Para nada sirve, hermanos. Vuelvo y hago la pregunta: ¿qué le faltó a Eva, hermanos? Temor. Temor. Le faltó el temor. Dios había dicho, Dios dijo, pero se ve bueno, y con eso voy a alcanzar sabiduría. Mira, puedo hacer otras cosas, no sabiduría. Tal vez me va a ir bien en la vida, para que me vaya mejor. Hermanos, separados de Dios no nos va a ir mejor. Amén. Separados de Dios no te va mejor, no me va mejor. En desobediencia a Dios no es cierto que va mejor. En Proverbios 8:13, y quiero, ahora sí vamos a Proverbios, hermanos, por favor. En el capítulo 8, versículo 13, dice: el temor de Jehová es aborrecer, ¿qué? El mal. O sea, ¿pero qué es el mal? ¿Qué es el mal? Todo aquello que está en contra de la palabra de Dios, todo lo que tú y yo hemos aprendido para que lo vivamos, porque está conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios. Lo contrario es el mal. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Lo contrario es el mal. Dice el verso 13: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y luego dice: la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice el Señor, aborrezco. O sea, todas esas cosas Dios las aborrece. Y si Dios las aborrece, pues yo debo de tener cuidado, debo de aborrecerlas. Y si no las aborrezco, Señor, por favor, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque tengo temor. Si tienes temor, si tenemos temor, Señor, por favor, si esto te está haciendo sentir temor, pídele al Señor misericordia. Amén. Y que nos perdone y que nos ayude. Porque dice Él dice, no yo, que Él aborrece esas cosas. ¿Qué es lo que aborrece? La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco, dice el Señor. El Señor lo aborrece y nosotros como cristianos debemos de aborrecerlo. ¿Me estoy explicando, no? Amén. Debemos de aborrecerlo. Y hermanos, que se nos quede grabado y que sintamos ese deseo, ese sentir: Señor, por favor, ayúdame. Estoy mal porque a veces andamos de arrogantes. El orgullo como humano, ¿cierto o no es cierto, hermano? Ese orgullo de la carne, del humano. ¿Y sabe usted quién fue el primer soberbio, orgulloso? Satanás. Y anda suelto. Y tiene un montón de demonios que trabajan para él. Y andan como avispas alrededor de la iglesia, alrededor de ti, alrededor de mí. Constantemente tenemos que estar luchando: Señor Jesucristo, por favor, ayúdame. Este pensamiento que me está
jalando, que me está tratando de sacar de tu camino, de la verdad de tu palabra. Señor, por favor, ayúdame. Eso tiene que ser constantemente, todo el día. Dice en el Salmo 34, todo el día es ella mi meditación. ¿Qué? La palabra de Dios. No importa lo que estás haciendo, no importa lo que estés haciendo. Señor, por favor, ayúdame. Si pasó algo que me hizo voltear los ojos y lo codicié, Señor, por favor, ayúdame. Amén. Ayúdame, Señor Jesucristo. Ayúdame. Yo sé que esto a ti no te agrada, pero yo no puedo, yo necesito tu ayuda. Pues eso es lo que Dios quiere que hagas. Si tú necesitas hacer algo, tienes que pedírselo al Señor. Amén. Nosotros no podemos, hermanos. De ahí es de que comienza la humildad, humillarnos. Ahí comenzamos a decir, Señor, por favor ayúdame. El temor, la humildad para aborrecer el mal camino. Porque somos tentados, hermanos. Somos tentados para hacerlo. Dios lo aborrece y nosotros. Dios no es tentado. Jesucristo fue tentado. Y Él tuvo la victoria sobre las tentaciones. Si Jesucristo fue tentado, tú y yo somos tentados. Tú y yo somos tentados constantemente. Constantemente somos tentados. Amén. Y de la misma manera, con esa misma constancia, yo tengo que pedirle al Señor, ayúdame. Si no sientes aborrecimiento por aquello que tú sabes que es malo ante los ojos de Dios, tienes que pedirle, Señor, por favor, ayúdame a aborrecer lo que tú aborreces. Ayúdame a aborrecer lo que tú aborreces, porque yo no quiero pecar contra ti. Yo quiero estar 100% bien contigo. Quiero que mi pecado, el pecado, esté quitado del todo de mi vida. Que mi mente esté 100% sana, clara. Que mi corazón esté limpio delante de ti. Tengo que estar en ese constante, porque los ojos, dice en Primera de Juan, que a los ojos aquello nos llama la atención, a la mente entra. Dijo Eva, esto se ve bueno, a los ojos está bueno. Y hasta voy a alcanzar sabiduría. Qué tremendo engaño de Satanás, hermano. Ya Satanás la había envuelto, la tenía bien engañada. Cuando la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ella dijo que desobedeciendo a Jehová iba a alcanzar sabiduría, contradictorio. Y a veces, hermano, las mentes andan retorcidas y pensamos que estamos bien delante de Dios cuando estamos bien, pero bien mal. Bien mal delante de Dios. Pero y pensamos a veces, hermano, que soy el hijo escogido. Dios no tiene predilección con nadie. Dios no hace acepción de personas. Todos somos iguales. Si pecas, Dios te va a tener que disciplinar y Dios va a tener que tratar contigo. Si yo peco, Dios trata conmigo. Y eso yo lo sé. Entonces yo tengo que estar bien con Él. No contigo, con Él. Con Él. Y no servir de tropiezo a nadie. No servirle de piedra de tropiezo a nadie, porque ya estoy pecando también. En el capítulo 2 de Proverbios, por favor, hermano. Dice, versículo 1, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás lo que es el temor de Jehová. Entonces entenderás el temor de Jehová cuando la busques como la plata, cuando la busquemos así como nos interesa el dólar. Dice, entonces vas a entender lo que es el temor de Jehová. Y hallarás el conocimiento de Dios.
Fíjate lo que dice el versículo 6. Porque Él, o sea, Jehová, da la sabiduría. Y de la boca y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Y en el versículo 7 del capítulo 1 dice la palabra del Señor. Volvemos a leer el 7, hermanos, del capítulo 1. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice: los insensatos. La segunda parte del versículo dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que, hermanos, el punto importante aquí es: de nada me sirve el conocimiento si no lo pongo en práctica. ¿Entendemos eso, verdad? Ese principio, que nos quede bien claro. De nada me sirve adquirir conocimiento si no lo pongo en práctica. Todo lo que se habló hoy en esta mañana, si no lo ponemos en práctica, si salimos y continuamos igual, es echado a la basura. ¿Y sabes qué? De este día vamos a dar cuentas a Dios. De todo lo que escuchamos aquí, de todo lo que escuchamos, vamos a dar cuentas a Dios. Amén. Me lo creas o no lo creas, pero vamos a dar cuentas a Dios. Porque un día tú y yo vamos a estar delante del glorioso trono de Dios, delante del glorioso Dios Todopoderoso y en su trono, y ahí vamos a dar cuentas a Dios. A veces la gente, hermano, como que no, como que eso no. Pensamos que la vida es de nosotros y que podemos hacer y deshacer y hermano, la vida se va como el viento. La vida se va como el viento. El jovencito piensa que va a ser jovencito toda la eternidad. Siempre. Así creía yo también. Y mira. Y al rato la persona está en un ataúd, ahí ya amarillo, o blancoso, descolorido, en el ataúd, muerto. Y esa persona pensaba que la juventud, o la niñez, o la adolescencia iba a durarle para siempre. Y se hizo viejo y se murió. Y eso sí llegamos a viejo. Porque a veces hay personas que se mueren sin llegar a viejos. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, hermano. Así es de que, hermano, recuerda esto. El conocimiento no te da la sabiduría. De nada sirve si no lo ponemos en práctica. Si no, pides al Señor que te dé temor en tu corazón. Amén. Para pedir perdón, para vivir una vida agradable delante de sus ojos, para hacer cambios en nuestra vida, hacer cambios en la vida. Porque sí, el conocimiento es muy importante. Por supuesto, es muy importante porque, como ya lo dije, es el peldaño, es el escalón que me lleva al temor, porque el conocimiento el conocimiento de la palabra de Dios. Me doy cuenta que soy un pecador, que soy esto, que soy aquello, y eso me da temor, me debe de llevar al temor. Y el temor es el pasillo para conocer la sabiduría, o para tener la sabiduría. Cuando me arrepiento, digo: Señor, perdóname y ayúdame. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Pero saberlo, pues de nada sirve si no lo hago, porque será peor la medicina que la enfermedad. Satanás va a venir contra nosotros con más fuerza para tentarnos. Contra todo aquello que ya sabemos, contra lo que hemos escuchado, Satanás va a venir con más fuerza. Va a venir a tentarme a mí, no crea que no más a usted, a mí también. De nosotros depende cómo vamos a responder. Amén. ¿Cómo le vamos a responder? Quiero terminar, hermanos, leyendo ahí en Filipenses, por favor, vamos al Nuevo Testamento, Filipenses. En el capítulo 2, dice el versículo 1,
Dice, por tanto, por todo esto, por lo que el apóstol ya ha escrito antes, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, hermanos, cuando usa la palabra amor, está hablando de ese amor desinteresado, ese amor ágape, ese amor del cual no espero yo nada. Amo sin esperar nada a cambio. De esa manera nos amó el Señor, ¿verdad que sí? Amén. De esa manera nos amó el Señor. El Señor no, dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, no importa lo que éramos, lo que hacíamos, el Señor Jesucristo nos amaba, nos amó. De esa manera Dios quiere que amemos a los hermanos y que nos amemos unos a otros. Con ese amor que el Señor Jesucristo tuvo para nosotros, para ti, para mí. Ese es el amor que Dios quiere que demos a las demás personas, sin esperar nada a cambio. Pero si me ama, lo amo. Si no me ama, no lo amo. Si acaso se portó mal, pues no. Si me invitó a comer, entonces lo voy a amar mucho más. Pero si no me invita a comer, pues, ¿verdad? No, no. Hermanos, Dios quiere que nos amemos sin esperar absolutamente nada a cambio. Ese es el amor que Dios quiere que tengamos unos para con otros. Pero ¿qué pasa? ¿No podemos? Pues tenemos que pedirle ayuda al Señor. Porque somos convenencieros. Y dije somos, no dije son, dije somos. Somos convenencieros. Pero hermanos, estamos mal delante de Dios. Estamos mal. Señor, por favor, perdónanos, ayúdanos. Ayúdanos. Dice, el versículo continúa diciendo, el mismo amor, unánimes, ser unánimes, unidos, alabando al mismo Dios, creyendo en ese mismo Dios todopoderoso, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, pero a veces, hermano, pues quiero que me alaben a mí, ¿verdad? Quiero que me alaben a mí. No, hermano, al Señor, a Dios, a Él. Y si quiero que me alaben a mí, tengo que pedirle perdón a Dios. Señor, por favor, perdóname. Eso es vanidad, eso es vanagloria. Y yo tengo que ser unánime con los hermanos, la iglesia, en un mismo amor, en un mismo sentir. Dice el versículo 3, la segunda parte, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Hermano, ¿cuántas veces hemos escuchado esto? Muchas veces. ¿Y lo hacemos? Ahí está el problema. Y somos responsables delante de Dios. ¿Somos o no somos responsables delante de Dios? Porque lo hemos escuchado muchas veces. Pero ¿sabe por qué no lo hacemos? Porque no tenemos temor. Ah, sí. Ahí dice, y lo enseñaron. Sí, pero pues dice ahí, y ya están hasta borrosillas las letras, ¿verdad? Ya se están borrando. No hay temor, hermanos. Dice, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. O sea, yo tengo que verlos a ustedes como superiores, ustedes, cada quien vernos como a superiores al hermano, a la hermana que está ahí, verla como a superior. Eso es lo que Dios dice, ¿no? Amen. Es lo mismo que Dios le dijo a Eva o a Adán, y Adán le dijo a Eva, lo mismo. No coman de ese fruto. Pero ¿qué dijo Eva? Total. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, hermanos. Dice que lo estime como a superior. No hay por qué. ¿Cierto? Si yo traigo más dólares que tú en la bolsa. O yo gano más que tú. O yo soy del apellido X, soy de acá, o soy más educado, tengo, ¿verdad?, más estudios, no sé, lo que sea. Pero no queremos ver, hermanos, y a veces, mira, hay personas, y yo conocí allá en mi pueblo, personas, hermanos, que eran bien pobres y bien orgullosos. Pobres, hermano, pobrecitos, su casa era de carrizo, de esos, yo no sé si usted sabe lo que son carrizos, de cartones, hermano, de cartón. Pero orgullosos, dije, wow,
bien orgullosos. ¿Por qué? Bueno, por el apellido, es que era apellido X, ¿verdad? Sí. Era López. Ujú. Entonces, como era López, pues López. Es que allá en la ciudad, pues hay gente que se apellida López, son millonarios, y pues también, pues digo, pues soy de los mismos, ¿verdad? Pero él estaba arruinadito. Pero era López. Ujú. Qué bueno que aquí no hay ningún López, ¿verdad? Bueno, bueno. Bueno, hermanos, es que para ser orgulloso no se necesita tener dinero. Eso está acá. Cierto. Se mete aquí en la cabeza y ¿sabes quién lo mete? Satanás, el demonio. Pero Dios dice que yo vea a los demás como a superiores, estimando cada uno a los demás como a superiores al mismo. Y luego dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5, para sellar con broche de oro, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El mismo sentir de Cristo es el que quiere que tú y yo tengamos. Es el mismo, la misma responsabilidad. Ahora vamos a Efesios, hermanos, por favor, en el capítulo 6, ya termino. Dice el versículo 10, por lo demás, hermanos, en el versículo 10, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué se escribió esto? Porque el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, guiándolo a él, sabía que nosotros no íbamos a poder, que él no podía, que los efesios no podían, que necesitamos la fortaleza en el Señor. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Necesitamos pedirle al Señor, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Date cuenta, démonos cuenta y estemos bien claros que el diablo anda alrededor de nosotros. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, por esa razón, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que orar, hermanos. Pedí, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Recuérdate que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es el temor de Jehová. Y recuérdate esto, que los insensatos la desprecian. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza también. Lo que se aprendió, lo que se escuchó, me vale. Eso hacen los insensatos. Los insensatos menosprecian la enseñanza y la sabiduría. ¿Por qué? Porque no hay temor. No hay temor. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Y que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, muchas gracias por su amor, por su misericordia. Ayúdenos, oh Señor. Recuérdenos esto y, Señor, ayúdenos a siempre estar atentos de las acechanzas de Satanás y reprenderlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Amén.